relación a la actividad 4 de la enseñanza situada, aplicaremos el aprendizaje basado en el análisis y discusión de los casos a la asignatura de técnica quirúrgica del bloque de cirugía 1 impartido durante el cuarto año de la carrera de medicina, tomando en consideración que los estudiantes conocen previamente el programa curricular, ya deberían haber investigado previamente los temas estudiados. Hoy hablaremos sobre el manejo de las heridas. A manera de recordatorio, podemos definir a las heridas como una pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas producidas por algún agente físico o químico. En la historia se describen hace muchísimos millones de años, incluso en el papiro de Smith en el año 5000 a.C., ya se hablaba del manejo de las heridas. Posteriormente, Paré, siendo el padre de la cirugía moderna, en el año 1585 publica uno de los tratados más importantes, donde él lo define como yo trato las heridas, Dios las sana. Winter, en el año 1962, determinó que mantener las heridas en un ambiente húmedo curaba mejor que al ser expuestas al aire. Y es a partir de los años 2000 cuando el concepto de las heridas avanza de manera abrupta. Las heridas las podemos clasificar de acuerdo a sus formas clínicas anatomopatológicas en escoriación. Es aquella herida donde es producida por una fricción sobre la epidermis, siendo esta una de las capas de la piel. La herida punzante es aquella herida que se produce solución de la continuidad del tejido representada por un punto, producida por un objeto punzocortante. Las heridas incisas es aquella herida lineal con bordes regulares, limpia, que es producida por la hojilla del bisturí. Las heridas contusas son aquellas heridas con bordes irregulares, con fondos afractuosos, generalmente producidas por golpes de alto impacto. La herida penetrante es aquella herida que normalmente llega a una cavidad normal del organismo, generalmente que está cubierta por alguna capa serosa. Las heridas transfixiantes es aquella herida que el objeto agresor es atravesado o atraviesa todo el espesor del tejido. En el caso de los empalamientos, es aquella herida donde el agente causal penetra por uno de los orificios naturales del cuerpo o cercanos a ellos. Las heridas por arrancamiento, también denominadas heridas de escal, es una forma de herida avulsiva que compromete el cuero cabelludo. Así llegamos al manejo de las heridas, donde la parte fundamental de dicho manejo comienza por un lavado exhaustivo, donde eliminemos la mayor cantidad de cuerpo extraño en estas heridas, utilizando posteriormente soluciones antisépticas, colocando anestésicos locales a través de inyecciones para posteriormente realizar el cierre a través de las suturas. Este manejo quirúrgico de las heridas, que va a ser a través de las suturas, que pueden ser absorbibles o no absorbibles, dependerá de aplicar una técnica adecuada, ¿no? Ya sea con puntos continuos o discontinuos. Posteriormente, la aplicación de diferentes antibióticos como analgésicos. Así podemos definir también que las suturas son absorbibles cuando el cuerpo o el organismo las desintegra mediante acción enzimática. De acuerdo a su origen, estas suturas absorbibles se clasifican en de origen animal, el catgut simple, el catgut crómico, derivando del intestino de los bovinos, y de origen sintético como el Vicryl y el PDS. En cuanto a las suturas no absorbibles, es aquel material de sutura que no es degradado por parte del organismo, es decir, no sufre afección por parte de las enzimas del organismo. También se pueden clasificar de acuerdo a su origen en de origen animal, como la seda quirúrgica, que proviene de la seda, del gusano de seda; de origen vegetal, de la planta del algodón; y de origen sintético, como el nylon y el proleno. Aquí vemos cómo se puede realizar con el instrumental las técnicas de sutura y asimismo diferentes marcas comerciales de suturas disponibles en el mercado. Así tenemos que ya teniendo un conocimiento previo del mismo, ya entraríamos en materia y aquí le pediríamos a los estudiantes, a través de diferentes presentaciones de casos clínicos,
donde ellos apliquen estos conocimientos y el razonamiento del por qué harían diferentes o tomarían diferentes conductas al manejar estos pacientes, creando discusión, controversia y llegando a diferentes conclusiones que definirán en un futuro la aplicabilidad o la técnica que ellos van a desarrollar al manejar diferentes heridas o los pacientes con heridas. Así tenemos como un paciente masculino de 21 años de edad con una herida anfractuosa, con pérdida de sustancia a nivel de la pierna, que se produce posterior a un hecho vial, es decir, una colisión en moto. Se plantean diferentes preguntas: ¿cómo realizaría el tratamiento de la herida? ¿Qué tipo de sutura utilizaría? ¿Qué aspectos en relación al paciente tendría que considerar, en este caso el alumno, para el manejo de esa herida? ¿A qué nos queremos referir o a qué queremos llegar que el estudiante concluya después de este caso? En que cómo realizaría el tratamiento de la herida con un lavado exhaustivo, ya que es una herida anfractuosa que ocurrió en la calle, en el pavimento, que se considera altamente contaminante. ¿Qué tipo de sutura utilizaría? Sería aquella sutura que no produzca reacción en el organismo. Se utilizaría unos puntos separados o de afrontamiento, ya que la herida es anfractuosa. ¿Y qué debe tomar en consideración con el paciente? Su estado nutricional, sus enfermedades o comorbilidad. En este otro caso, muy diferente al anterior, donde en este caso es un paciente femenino de 19 años de edad, donde la herida es una herida incisional en región frontal posterior a la resección de un nebus o un lunar. Aquí se le plantea al estudiante que analice qué tipo de sutura utilizaría y por qué, ya que es una dama, es una paciente joven y la herida es a nivel facial, donde la estética es sumamente importante. Y es importante escoger la sutura y el tipo de punto a realizar en este caso. Razonémoslo por qué. Utilizaríamos una sutura muy delgada para evitar, como les digo, la estética es muy importante para evitar las marcas, y los puntos los menos lascivos para la piel, es decir, serían puntos simples. A manera de conclusión, podemos decir, ya de posterior de haber discutido esto, llegaríamos a una serie de conclusiones. ¿Cómo se evaluarían estos estudiantes? A través de interrogatorios orales, quizzes, presentación de seminarios o presentación de otros casos clínicos donde ellos se puedan expresar de manera oral clara y precisa.